Bienvenidos a su iglesia remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos aquí los miércoles a las 7 de la noche. Si usted vive en las áreas añadidas a esta ciudad, lo invitamos a que participe en alguno de nuestros servicios. Hoy tenemos un estudio importantísimo. Si está usted con nosotros aquí en esta iglesia o nos está viendo a través de las redes sociales, quédese a ver este estudio porque vale la pena, porque ese es uno de los estudios más importantes que usted debe tener si usted estudia la palabra de Dios diligentemente. Es como si fuera la columna vertebral, ¿verdad? Pero vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por esta oportunidad para exponer tu palabra, para exponer tus doctrinas, Padre, para exponer lo que tú nos dices en la palabra de Dios, para que nosotros tracemos bien la palabra de verdad y podamos presentarnos como obreros aprobados que no tienen nada que avergonzarnos. Enséñanos a predicar la sana doctrina y tu glorioso evangelio donde quiera que vayamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos un estudio muy importante, las dispensaciones escatológicas, ¿verdad? Las 7 dispensaciones escatológicas. Hoy tenemos este estudio muy importante y es muy necesario que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque hay una gran división en todo, ¿verdad? ¿Por qué hay divisiones en la palabra de Dios? ¿Por qué hay divisiones en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué hay divisiones en las doctrinas? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Entonces, la primera gran división en la Biblia, muchos la conocemos, ¿verdad? Muy fácil. ¿Cuál es la primera división en la palabra de Dios? Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si usted no sabe eso, usted no sabe ni papa, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué significa Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Muy fácil, ¿verdad? Significa el viejo pacto y el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces hay una división ahí que nosotros no entendemos como iglesia, o muchas organizaciones religiosas no entienden porque ni siquiera pueden trazar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a ver que Hebreos, la primera cita en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 del versículo 16 al 18 lo vamos a leer y dice la palabra de Dios: donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testator. ¿Ok? ¿Qué me dice la Biblia? Que para que un testamento sea válido, o un testamento notariado sea válido, tiene que haber muerto la persona, porque si no el testamento no es válido. Si usted tiene un testamento de sus manos, de sus padres, y usted quiere reclamar la herencia y sus padres están con vida, usted no lo puede reclamar, ¿verdad? Porque es necesario que intervenga la muerte del testator. 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, porque no es válido entre tanto el testator vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Vamos a hablar más de este pacto, ¿verdad? Porque hay 2 pactos, ¿verdad? Antiguo pacto y nuevo pacto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Moisés tuvo un pacto con su gente. Dios le dijo que rociara al pueblo con un becerro, que lo matara y con la sangre rociara las Sagradas Escrituras y rociara al pueblo. Se estableció el primer pacto. El primer pacto se llama Shalom, ¿verdad? ¿Por qué lo estableció? ¿Por qué Dios lo instituyó? Después, cuando muere Jesucristo en la cruz, cuando la muerte del testator, porque ¿quién murió? Jesús. ¿Hace un pacto de qué? De gracia. Entonces es muy importante que ya en las cosas de Dios hay 2 pactos, uno de paz y uno de gracia. Por eso el apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia, dice paz y gracia. Los dos pactos, las 2 bendiciones de Dios, ¿verdad? Porque si usted está metido en los marcianos, mesiánicos, usted nada más dice paz, no dice gracia. Pero si usted es iglesia, Jesucristo murió por su iglesia, usted dice paz y gracia.
Entonces vemos que es muy importante las dispensaciones. ¿Por qué? Porque no las enseñan. En muchas iglesias no las enseñan. En los seminarios no las enseñan. ¿Sabía usted que solamente hay como 2 libros en inglés que explican las dispensaciones y ni siquiera hay uno en español? Si usted busca una literatura, una ayuda para estudiar las dispensaciones en español, usted no la puede encontrar. Quizás se encuentre una copia del libro de las dispensaciones en inglés en español traducida, pero ningún autor hispano ha hecho un libro de las dispensaciones en la Biblia. Y muchos, vamos a decirlo así, muchos, dicen que las dispensaciones ni existen. ¿Cómo tú puedes negar algo que está en la Biblia? En la Biblia se encuentra la palabra oikonia, en griego, que es dispensación, ¿verdad? Entonces, la gente no se puede salvar a sí misma, por eso necesitas un pacto. Una vez más, para los que creen que se pueden salvar por obras, la gente no se puede salvar a sí misma. Necesita un pacto de Dios. Tiene que haber derramamiento de sangre. Si no, no es pacto de Dios, ¿verdad? Porque tenemos otros estudios que nos habla de 7 evangelios, 7 pactos, 7 formas que el Espíritu Santo tocó a las personas y 7 dispensaciones. ¿Por qué siempre 7? Porque Dios es perfecto. Como dije al principio, Dios es un Dios de orden. No hay 8 dispensaciones, 6 dispensaciones, hay 7 libros sagrados, hay 7 fiestas. Dios tiene todo el control, porque es un ser divino y de orden, y las matemáticas de Dios no fallan, ¿verdad? Jesucristo, la gente tiende a decir así, va a agarrar su Biblia y dice, bueno, pues Jesucristo es el mismo de ayer y hoy, mañana, y la Biblia me dice esto. Sí, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, mañana, pero tú no. Tú vives en una dispensación. Y si tú vives en una dispensación, algo que pasó en otra dispensación no te puede aplicar. Porque ni siquiera tus ancestros vivían ahí. Porque Dios tiene el control de todo el tiempo. Entonces es muy importante que usted sepa que las dispensaciones son necesarias para que usted pueda trazar la palabra de Dios y estudiarla sistemáticamente. Si usted no sabe las dispensaciones, usted se va a hacer bolas con la palabra de Dios, ¿verdad? La gente no puede ser salva de la misma manera en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Al igual, las diferentes dispensaciones hay para alcanzar la redención de Dios. ¿Qué es la redención de Dios? Muy fácil. Que el hombre siempre falla, que Dios actuó en un determinado tiempo y lugar y dio un determinado pacto al hombre para que éste entre y pueda ser redimido y salga, ¿verdad? Los pactos de Dios fueron dados a la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Por eso el evangelio, el último evangelio llegó cuando se cumplió el tiempo, dice el apóstol Pablo. No cuando nosotros quisimos. Porque hay gente hoy en día que no es estudiosa, que no sé a dónde fue a la escuela o al seminario, a lo mejor tomó un curso por correspondencia, que no sabe que ni siquiera que hay diferentes evangelios. Y es una vergüenza que alguien así se pare en un púlpito y predique o enseñe la palabra de Dios. Cuando la Biblia establece que hay 7 evangelios, 7 pactos, 7 fiestas, 7 dispensaciones. Entonces eso es muy importante. La Biblia está escrita en diferentes tiempos, por esa razón hay diferentes pactos, diferentes formas que Dios trabaja y es muy necesario que nosotros sepamos para que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios correctamente. ¿Tú amas a Dios? Tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿amas a Dios? Entonces tu corazón debería arder por estudiar la palabra de Dios correctamente. Si no, lo amas de dientes para afuera. O estás jugando a la iglesita. O crees que lo que te enseñaron en tu denominación o en tu concilio está bien. El que tiene sed y hambre es como un ciervo en medio del desierto que brama
por la verdad. Tiene sed por la verdad. Y busca hasta abajo de las piedras por la verdad. ¿Por qué? Porque Dios le ha inyectado ese amor y ama a su Señor. De otra manera, imposible. La Biblia está escrita en 3 grupos. Toma mucha atención. Vamos aquí a la pizarra. ¿Verdad? A los judíos o a la gente de Israel, al pueblo, o mejor no, pueblo no existe esa palabra, a la nación de Israel, ¿verdad? A los gentiles, que la Biblia los llama también como extranjeros. Entonces Dios les habla a los judíos, Dios les habla a los gentiles, y estos 2 grupos pueden hacer otro grupo que se llama iglesia. Y Dios le habla a la iglesia. Entonces, si usted está leyendo la palabra de Dios, está estudiando la palabra de Dios, le puede hablar a los judíos, o le puede hablar a los gentiles extranjeros, o como le puede hablar a la iglesia. Usted tiene que discernir a quién le está hablando Dios. ¿Verdad? Porque usted no es judío. Y si usted dice ser judío y no lo es, dice la Biblia que usted es maldito. Yo no me llamaría a ser judío, ¿verdad? Ni aunque me dieran ciudadanía judía. Efesios 1:10, vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios, Efesios 1:10. Vamos a empezar con citas bíblicas. Efesios 1:10, ¿verdad? Pero me faltó una cita en hebreos, sí, ahorita la vemos. Efesios 1:10. Dice la palabra de Dios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Si usted tiene una Biblia de nueva traducción o lo que sea, de todas maneras dice en el original oikonia. Reunir todas las cosas en la iconia del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como los que están en la tierra. La Biblia habla de dispensaciones. Es un tiempo divino para que nosotros podamos guiarnos correctamente las Sagradas Escrituras. Y conocer las dispensaciones te hará hacer que tú conozcas mejor la palabra de Dios. Pero de otra manera te vas a perder. De otra manera, jamás tú podrás estudiar correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te vas a hacer bolas, ¿va? Al rato vas a querer hacer un arca atrás de tu casa. Al rato vas a darle 7 vueltas a tu suegra para que se caiga. Esa es una teología barata. ¿Cuál es la teología barata? La que tú ves los ejemplos bíblicos y los quieres aplicar a tu vida. Dios no trabaja así. Si Dios trabajara así, no tuviera siervos, no tuviera Dios obreros que hayan llamado para enseñar la palabra de Dios correctamente. Entonces, en vez de pastores o ministros, Dios hubiera puesto un entrenador de circo para que lo que el changuito hiciera, los otros changuitos lo hacen. Pero la palabra de Dios no es así. ¿No se ha puesto a pensar eso? Así la gente dice, yo danzo en la iglesia porque David danzaba en la presencia del Señor. Entonces yo voy a hacer lo mismo que hizo David, también voy a ser infiel, también voy a hacer un adulterio, también voy a hacer un asesinato de segundo grado como David lo hizo. ¡No! Y luego lo peor es que mezclan la palabra de Dios. Dice, David danzaba en la presencia del Señor, por eso David es conforme al corazón de Dios. Pues no han leído su Biblia. La Biblia dice que David fue conforme al corazón de Dios hasta después que se arrepintió, no porque bailaba. Entonces vemos ejemplos así, se nos hace muy fácil. Tocan el shofar, yo quiero tocar el shofar. La hermana trajo un talí de Israel, ahora yo me quiero enredar en un talí y dormirme. No, ¿por qué? Porque Dios no lo aprueba. Dios es un Dios de orden. Y por eso tenemos que saber en qué dispensación estamos, ¿verdad? Conociendo lo elemental, muchas doctrinas se desvían, ¿verdad?
Vamos a hablarlo más adelante, como muchas doctrinas, muchas religiones se desvían porque no saben trazar las dispensaciones. Y muy fácil. Y estas es muy necesarias. ¿Para qué son las dispensaciones? Las dispensaciones son muy necesarias para que tú sepas la escatología, la profecía de Dios. Si tú no sabes las dispensaciones, tú no sabes nada de profecía. Estás en pañales espirituales. Entonces es muy importante saberlo. La forma de trabajar de Dios en un determinado tiempo, en sus alianzas y pactos, ¿verdad? En cada dispensación hay una alianza y un pacto. En cada dispensación hay una alianza y un pacto. En cada dispensación hay una alianza y un pacto. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a fallar a Dios y Dios siempre va a tener misericordia y le va a dar una salida. En el paso del tiempo, en el paso de sus tiempos, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos, ya estamos en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Vamos a ver Hebreos capítulo 8, que dice en la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo 13. La palabra de Dios dice así: al decir el nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, ¿por qué? Si ya el antiguo pacto desapareció, ¿tú quieres seguir haciendo fiestas solemnes? ¿Por qué quieres seguir siendo sacerdote? ¿Por qué quieres seguir haciendo rituales del Antiguo Testamento? Si no entiendes la palabra, la ordenanza de Dios en Hebreos, que ya desapareció. ¿Por qué? Porque no estudiamos la Biblia y no trazamos bien la palabra de verdad. Hebreos ahí mismo, Hebreos 13, capítulo 13, versículo 8. Y nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero tú no eres el mismo. Tú eres un ser criado por Dios en una dispensación. Vamos a ver, la palabra oikonia se determina un tiempo de economía determinado, dado, en este caso por Dios en cada dispensación, ¿verdad? Y vemos que esa palabra se encuentra en la Biblia. Vamos a ver Efesios 3:2. Efesios 3:2. Efesios 3:2 dice: si habéis oído de la administración de la gracia de Dios, me fue dada para con vosotros. ¿Qué quiere decir administración? Dispensación. Oikonia, dispensación, lo mismo. A Pablo se le dio la dispensación para que fuera declarado su ministerio, ¿verdad? ¿Para qué? Para los gentiles. ¿Qué dice Romanos 11:13? Pablo es el apóstol de los gentiles. Y si usted no es judío, usted es gentil. Entonces, si él es el apóstol de los gentiles, él es el único que me puede llevar a cómo ser iglesia. Nadie más. Porque Jesús lo instituyó, no yo. Si usted se quiere llegar a la iglesia por Pedro, usted va a amanecer en el Vaticano, no va a amanecer en el cielo. Usted quiere que su apóstol sea Juan, va a amanecer en la isla de Patmos, no va a amanecer en el cielo. El único que tiene la administración de la dispensación para los gentiles es Pablo. Y vamos a ver esa dispensación. Primera, dispensación de inocencia, ¿verdad? La dispensación de inocencia es más clara. ¿Por qué es dispensación de inocencia? Porque Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén. La Biblia no habla mucho, pero fue una dispensación de tiempo. Pasó mucho tiempo en el Edén. No crea que Dios hizo el huerto del Edén un día y al otro día pecaron, ¿no? Pasó muchísimo tiempo. Ellos vivieron muchísimo tiempo ahí. Entonces, esa etapa se llama la etapa de la inocencia, ¿verdad? Y la vamos a ver más adelante, ¿verdad? La dispensación de la inocencia. La dispensación de la conciencia
dispensación del gobierno, de la promesa, de la ley o sacerdocio, de la gracia y milenial. Son 7 dispensaciones, no hay otra dispensación. Si usted quiere quitar o añadir una dispensación, usted, como dice en Apocalipsis, todas las plagas se le van a caer sobre su cabeza, porque eso Dios manda. Entonces, tiempos, órdenes, pactos distintos, sistemas probatorios de Dios en las Escrituras con el tiempo determinan en un propósito específico de Dios, desde Adán hasta el trono blanco de Dios. Desde Adán, aquí vamos a poner Adán, hasta el trono blanco acá, ¿verdad? Lo ponemos aquí. Le ponemos T blanco, porque es trono blanco, ¿va? Para no poner todo. Ese es el periodo de tiempo de Dios. Dios tiene 7000 años de vida para la humanidad. Desde que hizo Adán y Eva, no quiere decir que la tierra tenga 7000 años, la tierra tiene mucho más años, pero Dios instituyó que el hombre, el ser humano, va a vivir 7000 años. Entonces usted échele cuenta, échele calculadora, o en su casa en una pared ponga crucecitas y va a ver que el tiempo de Dios está muy cerca, está a la vuelta de la esquina para que entre en la próxima dispensación. Hasta un niño de kinder puede hacer ese cálculo. No nos queda mucho tiempo. Entonces, vamos a ver que la dispensación de la inocencia o de Adán, mucha gente la puede llamar dispensación de Adán, que está bien, porque está hablando de la inocencia. Comienza con la creación y hasta que pecó en el huerto del Edén y fue expulsado. ¿Se acuerdan qué pasó en el huerto del Edén? Le dijeron, no toques, porque también eso fue el pecado, tocar el árbol del bien y el mal, de la ciencia del bien y mal. Lo desobedecieron a Dios, pecaron y Dios les dio una salida, sacrificó unos animales, los vistió con pieles, les dio una redención temporal, pero eso sí les dijo, ¿sabes qué, Adán? No vas a vivir más de un día. Y un día para Dios, dice Pedro, que son 1000 años. No vivió más de 1000 años. Adán se murió a los 900 y pico, porque Dios lo dijo. Entonces vemos que antes vivía la gente muchísimos años. Y como les dije, un día les voy a explicar que la Biblia es un círculo. ¿Sabía que en el milenio también las personas que nazcan en el milenio van a vivir 1000 años? Si usted tiene un bebé en el milenio, va a vivir 1000 años ese bebé. Porque Dios todo lo va a cambiar. Quizás muchas parejas no tuvieron bebé durante su vida y en el milenio van a poder tener bebé, va a vivir 1000 años el bebé. O la persona. ¿Por qué? Porque Dios todo regresa. Y lo dice en Zacarías, lo vamos a leer. Porque todo lo que digo está respaldado por la palabra de Dios. Bien trazada, como dice 2 de Timoteo 2:15. Preséntate como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse. Ahí nos dice, preséntate como fabulista que dices fábulas y mentiras a la gente. No, preséntate como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que divide y traza bien la palabra de verdad. ¿Tú trazas bien la palabra de verdad? ¿Sabes la división de Antiguo y Nuevo Testamento? Pues hoy puedes aprender algo más, que hay otras separaciones que se llaman dispensaciones en la Biblia, para que no nos hagamos bolas. ¿Qué pasó en el Edén? Pecaron, ¿verdad? Pecaron. Y había un árbol, ¿verdad? Tomaron el fruto y pecaron. ¿Y qué hizo Dios? Puso una señal. Dice que puso un querubín con una espada, ¿verdad? De fuego, para que no regresaran al Edén. Hubo una señal. Desde ahí Dios dio la primera señal. Siempre Dios da señales, excepto en la era de la gracia. ¿Por qué en la era de la gracia no da señal aquí? Porque aquí caminamos por fe y no por vista. ¿Se fija cómo es un Dios perfecto? Porque ninguno de los profetas vio la era de la iglesia, la era eclesiástica, la era de los gentiles, más que Daniel tuvo una noción que iba a haber una era así porque le relató toda la historia de Israel. Entonces por eso Dios no puso ninguna señal.
Porque todas las disposiciones, todos los pactos tienen señales. En el pacto adánico, la señal es el querubín con la espada. ¿Ah? Y los que vivieron en esa época, vieron el querubín que nadie se le podía acercar al evento. Esa era la señal. Entonces vemos que fue expulsado por el pecado. Dios les dio túnica, los vistió, los redimió, les enseñó, ¿sabes qué? Yo soy un Dios y solamente puedo aplacar mi ira si tú rompes mi ley con tu propia vida. Así es Dios. Por eso mucha gente no entiende el motivo para buscar a Dios. Mucha gente tiene su motivo individual. Mucha gente cree que, bueno, yo voy a buscar a Dios porque estoy enfermo y tengo cáncer terminal. Dios no te va a recibir. O yo quiero buscar a Dios porque mi matrimonio no funciona. O mis hijos me quieren dejar. No va a funcionar. Porque no buscas a Dios por el motivo correcto. El motivo correcto es que Él murió en tu lugar. Que el que debería de morir eres tú y yo. Que la ira de Dios no puede ser aplacada sin sangre. Y que Él mismo dio su sangre para que nosotros creyéramos en Él. Aquí, todas estas dispensaciones, vamos a ver que desde Adán mataban un sacrificio, hacían un sacrificio, ponían el animal muerto y le ponían fuego y lo degollaban y la sangre del corderito para una remisión de pecados temporal. Y aquí mismo el Cordero de Dios hizo lo mismo. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que eres salvo por ti mismo cuando tú no derramaste tu sangre? Para entrar a un pacto tú tienes que derramar sangre. Si no, estás fuera del pacto. Como dice el árbitro en el partido de fútbol, estás fuera del lugar. Segunda dispensación de la conciencia. Ya después que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, tuvieron conciencia y ya sabían que hacían malo o hacían bueno la gente. Cuando nace un bebé, nace con conciencia automático. Usted puede ver a una persona chiquita, una persona joven. ¿Cómo sabes que tú tienes el pecado original? Muy fácil, tienes conciencia. El que tiene conciencia es porque la trae de Adán y Eva, porque ahí se comieron la fruta. Entonces todos tenemos conciencia, todos tenemos que saber qué es el bien y el mal. Entonces empezó la dispensación de la conciencia, porque ya el hombre salía y Dios le dio un libre albedrío para escoger entre él y el mal, entre la luz y las tinieblas. Para eso dio el libre albedrío. Claro, el humano sigue teniendo libre albedrío para ciertas cosas, ¿va? Si quiere, no quiere, me caso, no me caso. Pero para la vida y la muerte, Dios da nada más una oportunidad. Él o el mal. Y si tú rechazas muchas veces a Dios, quizás Él te rechace a ti. Y ya no hay vuelta de hoja. Vemos que el hombre tenía conocimiento del bien y el mal y comienza la caída del hombre hasta el diluvio, ¿verdad? Con la familia de Noé. Y fue un periodo de 1656 años, ¿verdad? Hasta aquí, ¿verdad? Llegamos 1656 años de los 7000 que tiene Dios para la vida. ¿Qué hicieron aquí? Una torre. Hasta el diluvio, aquí viene el diluvio, ¿verdad? Una torre, la torre de Babel. No querían hacer su propio gobierno, querían establecer un gobierno mundial. Aquí es la primera vez donde el hombre quiso hacer el nuevo orden mundial. Todo se repite, se va a volver a repetir en la tribulación. ¿Y qué le pasó a este gobierno? Dios los confundió y los separó. Pero ahora en el nuevo gobierno ya no va a haber separación, va a haber juicio de Dios para el nuevo gobierno. Entonces vemos que esa dispensación comienza y termina hasta el diluvio con la familia de Noé. Entonces, después viene la dispensación del gobierno humano, que el hombre empieza a gobernar, ¿verdad?
Dios empieza a poner jueces, reyes, príncipes, líderes a gobernar. Y eso empieza desde dispensación, desde el diluvio, desde que acaba el diluvio hasta Abraham. Ahí acaba la dispensación del gobierno. ¿Por qué? Porque Dios empieza una nueva dispensación, hace un nuevo pacto con Abraham y hace el pacto de la promesa. ¿Se fija? La misma dispensación se llama igual que el pacto de la promesa. ¿Cuál es el pacto de la promesa? Te bendeciré a ti y a todas las naciones. Tú serás descendencia como las estrellas y la arena del mar. Nosotros entramos al pacto de Abraham porque dice, tu descendencia será como la arena del mar, las estrellas. Pero no dice Pablo, no dice descendencia con S. No son ustedes los judíos. Dice simiente singular. ¿A quién se refería en el pacto Dios con Abraham? A Jesús. Y si tú has creído en la cruz y has creído en el Evangelio, tú eres simiente de Jesucristo. Eres la misma promesa de Abraham. Porque los judíos creen que dice simientes con S y todos los judíos son salvos. Pero Pablo le dice no saben ni leer. Dice simientes sin S. Es Jesucristo. Lo dice en una de sus cartas. Por eso es importante estudiar a Pablo. Porque el mismo Pablo les dice a los maestros judíos que están mal. ¿Verdad? Porque hay veces que nosotros queremos ver las cosas como las queremos ver. La dispensación de la promesa de Abraham comienza de Abraham ¿hasta dónde? Hasta el Éxodo, ¿va? Éxodo. ¿Cuándo es el Éxodo? Cuando Moisés es libertador, ¿verdad? ¿Por qué es libertador? Porque el pueblo no escuchó a Dios, cayó y fue esclavo por 430 años. Y Dios un día escuchó el clamor, ¿va? A lo mejor de los 430 escuchó nada más una persona que tenía el corazón contrito y humillado y dijo, ok, los voy a rescatar. 430 años para que se saliesen de Egipto. Y es lo mismo, se va a repetir la misma historia. En la tribulación, otra vez los judíos van a ser esclavos. Igual, van a huir y Dios los va a proteger, pero van a ser esclavos. Y una tercera parte de la población será esclava. ¿Qué te hace pensar que tú te vas a gastar tu dinero en el banco en la tribulación? No, vas a ser esclavo o vas a ser ejecutado. Porque no habrá tiempos más peligrosos que esos como nunca ha habido en la historia, dice la palabra de Dios. Entonces vemos que la dispensación de la promesa comienza con Abraham, al Éxodo, y Dios le da algo muy importante a Moisés, ¿verdad? ¿Qué es? Las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque aquí cuando estudiamos nosotros los pactos, ¿se acuerdan de nuestros estudios? Si usted lo está viendo por ahí en las redes sociales, tenemos los 7 pactos. Hace un pacto temporal. ¿Por qué es temporal? Porque iba a venir otro sacerdote. Por eso mucha gente no entiende. ¿Por qué hicieron la ley temporal? Porque iba a venir una nueva ley y un nuevo sacerdote que se llama Jesucristo. ¿Por qué hicieron las fiestas? Porque era una sombra de lo que iba a pasar en la cruz. Entonces, ¿por qué? Si ya se acabó la ley, ¿por qué sigues haciendo fiestecitas judías? ¿Qué primicias? ¿Qué diezmos? Porque tú sabes, si lo estás viendo y tú trazas bien la palabra de Dios, que si tú lo haces, estás haciendo abominación ante los ojos de Dios. Y si Dios no perdonó ni a los ángeles, tampoco te va a perdonar a ti. Ni al pueblo de Israel, como dicen allá en la audiencia. Entonces, ponga mucha atención. Dios le dio las tablas, 10 mandamientos. ¿Verdad? Bien fácil, 10 mandamientos. Hasta un niño de kinder dice, no, pues yo los hago. Nadie los hizo.
Nadie los hizo. Por más de 400 años nadie los hizo. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, porque necesitas a Dios en ti. Tú mismo no te puedes hacer la ley. Tú mismo no puedes hacer obras de la ley. Necesitas a Dios para que Él obre en ti. Entonces, la ley del sacerdocio, Moisés recibe las tablas y Jesús viene a finalizar la ley. Dice Gálatas que Él es el fin de la ley, ¿verdad? Y lo vamos a leer más adelante. Entonces, estamos viendo las promesas muy rápidamente, ahorita las vamos a explicar mejor. Y empieza la dispensación de la ley con la crucifixión. Y llevan 1716 años, otros 1000 años, ¿va? 1716 años de historia. Y llega la ley. Entonces vemos que esa dispensación termina en el monte del Calvario. Cuando todo se oscurece, cuando Él, una noche anterior, dice: este es mi nuevo pacto, que mi sangre será derramada por todos vosotros. Haced esto en memoria mía. Entonces, esa dispensación es muy importante, porque si no lo entendemos, nos vamos a hacer bolas. Vamos a sacar el pizarrón. En el Antiguo Testamento, Dios ungía a 3 personas: al sumo sacerdote, al profeta de Dios, no los que se dicen ser profetas falsos, y al rey, porque ellos quisieron tener un rey. Desde la promesa, ¿verdad? Quisieron tener un rey. Entonces, Dios unge a esas 3 personas únicamente. Entonces, cuando Jesús viene, Jesús es nuestro sumo sacerdote, Jesús es nuestro profeta y Jesús es nuestro rey de reyes. Entonces, ¿por qué aquí en el Nuevo Testamento tú quieres ser profeta? ¿Estás usurpando el lugar de Jesucristo? ¿Tú quieres ser rey? ¿Tú quieres ser apóstol? ¿Tú quieres ser sacerdote como los católicos? Entonces, como ves, estás fuera de lugar porque no trazas bien la palabra de Dios. Te regresas a hacer cosas de la ley. ¿Qué hacen los sabatistas? Quieren hacer la ley. ¿Qué hacen los mesiánicos? Quieren hacer la ley. Y ese pacto ya se terminó. Entonces están mal. Y mucha gente dice y nos critica en nuestra iglesia y nos critica en los cafetines, pero yo prefiero decirles las cosas y herirlos para que vivan, a decir mentiras para que se mueran. Yo les digo lo que dice la Biblia. Yo les digo lo que Dios me habla en la Biblia, no lo que yo aprendí en una universidad, en un seminario. Lo que Dios me habla a través de la Biblia y trazado correctamente. Entonces vemos que es mejor la verdad que la mentira, y más fuerte, ¿verdad? La dispensación, ¿verdad? Y después viene la dispensación de la gracia, que empieza en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Es una dispensación. Vivimos en la dispensación eclesiástica, en la dispensación de la iglesia o en la dispensación de la gracia, como usted la quiere llamar. Es la misma dispensación, es la que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, en esta nueva dispensación hay un nuevo pacto, un nuevo evangelio. No el evangelio que Jesús dio. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos 9? Que el pacto viene con la muerte de ¿quién? Del testador. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el Antiguo Testamento. Y nada más tienen 2, 3 párrafos cuando resucita Jesús. Entonces tú muchas doctrinas no puedes sacar de aquí porque están en el nuevo pacto. Si Pablo dice que es para la iglesia, repite lo que dice Jesús con lujo de detalle. Si Pablo dice, honrarás a tus padres y a tus madres,
como el mandamiento lo dice y como lo dice en el antiguo pacto, y Pablo lo repite, entonces es para la iglesia. Si no lo repite Pablo, no es para la iglesia. Porque somos iglesia. ¿Qué es iglesia? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo es nuestra cabeza. No ningún concilio, ninguna denominación, ninguna religión, sino Jesucristo. Si tú no tienes a Jesucristo como cabeza, entonces ponte a orar, ponte de rodillas y pídele dirección a Dios, porque puedes apostatar. Porque las religiones, concilios, como dice la hermana allá en el fondo, dice, traen dogmas de la gente, dogmas que son reglas humanas, reglas de hombres. Y es lo que vemos en el cafetín, muchos dogmas humanos, ¿va? Que hacen noche de varones, que noche de mujeres, que retiros, que vamos a hacer un concierto, que una noche de sanación. Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo que Dios me mandó a predicar el evangelio glorioso de Cristo. Amén. O Pablo me instruye, dice, el 14 de febrero hagan noche de pareja. No. Sé leer la Biblia y la Biblia me dice que no. Entonces yo no tengo que seguir lo que otros hagan. Entonces, ponga mucha atención donde estaba. Y como si no dice, como dice uno de los hermanos aquí, mi compañero de milicia, corra por su vida. Corra. Porque lo van a arrastrar. Ni ojo pelado. ¿Verdad? Entonces, ese es el plan de Dios. Jesús va a venir hasta el Armagedón en su segunda venida y comienza un reinado por 1000 años en el milenio, aquí, que termina en el trono blanco de Dios. ¿Verdad? Y es muy importante saberlo y seguimos adelante. Vamos a ver otras cosas muy importantes. Y de ahí sí, en la tribulación habrá otro evangelio para los judíos, por 144,000, 12,000 de cada tribu. Por eso había nada más 12 apóstoles, por eso va a haber 144,000 para los judíos, porque ahora los judíos son chorrocientos, no son nada más muy poquitos cuando Jesús venía. Entonces Dios sabe que se multiplicaron, ahora van a necesitar 12,000 por cada tribu. Más claro ni el agua. Entonces, ¿por qué quieres tú ser apóstol? ¿Estás fuera de lugar? ¿Ya? Porque como dice Pablo, te pueden entregar a Satanás, porque no siguen la sana doctrina. Entonces, tenga obediencia, sumisión y conciencia. El fundamento de Dios es un acto de obediencia. Declara su revelación, su juicio colectivo. Cada dispensación es una nueva revelación de Dios. ¿Tú quieres tener revelación de Dios? Estudia diligentemente la palabra de Dios. Pero no vas a tener ninguna revelación si ayunas 40 días y 40 noches y no lees ni el Padre Nuestro. Bueno, la primera generación de los hombres vivió hasta 1000 años. Ya vimos que Matusalén, dice la Biblia en Génesis 5:22, que vivió hasta 967 años. Vivió un poquito más que Adán. Adán vivió como 920 y tantos. En el milenio las personas vivirán hasta 1000 años. Si tú te mueres en el milenio a la edad de 100 años, te moriste de bebé, pero no va a haber muertes ahí, ¿va? Entonces vemos que eso lo dice en Zacarías capítulo 8. Vamos a ver Zacarías capítulo 8. Zacarías es un libro profético. En muchas falsas iglesias no enseñan ni Ezequiel ni Zacarías porque hablan mucho de la profecía de lo que va a pasar o ni siquiera lo entienden, ¿verdad? Si no entienden Juan, mucho menos Zacarías. Si no entienden Juan donde dice los profetas hasta Juan, mucho menos van a entender Zacarías.
Zacarías 8, versículo del 4 al 7, dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con un bordón en su mano y multitud de días. En las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas y jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos. Si esto pareciera maravilloso a los ojos del remanente de esta nación que esté en aquellos días, también será maravilloso en los ojos del Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi nación de la tierra, del oriente de la tierra, donde se pone el sol. ¿Verdad? La original en hebreo, donde dice por muchos días, dice 1000 años. Viviremos mucho tiempo en ese entonces. Entonces vemos que el estudio de las dispensaciones de la escatología es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Cuando usted va a la escuela, usted tiene un estudio elemental. ¿No se acuerda usted cuando fue a la escuela? Le enseñaron las vocales, le enseñaron cómo hacer una sentencia, le enseñaron cómo hacer un enunciado. Entonces, para una oración, para estudiar la Biblia, si tú no sabes las dispensaciones, tú no sabes nada. Haz de cuenta que usted ha estudiado la Biblia por 10, 15, 20 años en balde. La has estudiado toda mal, porque no has dividido bien la palabra de verdad. Entonces dice, el estudio de las dispensaciones, ¿va? Santiago dijo que hay que hacer distinción entre las escrituras de las dispensaciones para tener armonía y no tener contrariedad con las escrituras. Hay 3 métodos, ¿verdad?, para interpretar las escrituras: un método literal, figurativo y un método simbólico en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos habla en parábolas, que es un método figurativo o alegórico que se usa muy pocas veces para ciertas cosas, como cuando Jesús dice: yo soy la vid, yo soy la puerta. No está hablando que Él es una puerta física. Yo soy el redil, no está hablando que Él es un corral, no. Está hablando en alegorías. Entonces tú tienes que saber literal, de la manera correcta de traducir palabra por palabra las alegorías, y simbólico, porque Apocalipsis está lleno de simbología. Eso también necesitas para estudiar la palabra de Dios. La palabra dispensación. 1.27, Génesis 1.27. Vamos a ver Génesis 1.27, la inocencia. Génesis 1.27. Y dice así la palabra de Dios, 1.27, y dice así: y crió Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. ¿Verdad? Ahí empezó la inocencia. ¿Para qué? Para que estos complacieran a Dios. Entonces, si usted lee Apocalipsis, dice que el motivo que estamos aquí nosotros, tú y yo, es para complacer a Dios. Para eso tú existes aquí en esta tierra, para complacer a Dios. Si tú no estás complaciendo a Dios, adorándolo y sirviéndolo, tú no le sirves a nada para Dios. Tú tienes que hacer esas dos cosas, ¿verdad? Entonces dice Génesis 2:7. Dice: entonces el Señor formó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento en su vida y fue un ser viviente. Vamos a regresarnos a Génesis 1. Dice Génesis 1:2. Dice: en el principio la tierra estaba sin forma. Hay unas Biblias corruptas, le pusieron desordenada, pero está erróneamente en la traducción. Dios no es un Dios de desorden, dice sin forma. ¿Por qué estaba sin forma? Porque no había puesto Dios las cosas en su lugar. ¿Por qué? No que estaba en desorden, porque Dios las tenía así por un propósito. Y es lo mismo. ¿Sabía usted? Aquí cómo está el ser humano en la iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está? Sin forma. La persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene forma. Es la Biblia lo llama una bestia. ¿Por qué lo llama una bestia? Porque según la Biblia, Pablo nos dice que tenemos un cuerpo, un alma, y nacemos con un espíritu muerto.
Entonces, si el Espíritu Santo llega aquí, volvemos a la creación de Dios y 3 fracciones sobre 3 nos dan un entero. Pero si nacemos en la vieja creación, que somos cuerpo, alma y no tenemos espíritu, somos 3 de 2. Y esto es igual a punto 6, 6, 6. Si usted no lo sabe en las matemáticas, usted es una bestia. Porque no tiene razonamiento. ¿Por qué? No es que no tenga razonamiento, no tiene entendimiento para que está aquí. Razona en su propio sentir, pero no tiene entendimiento. ¿Qué es entender? Que sepas cuál es tu propósito. Que Dios te diga, tú eres para adorarme y para servirme y para complacerme. Para eso Dios te traje al mundo, para eso yo te rescaté. Entonces se fija que la nueva creación. Entonces Dios prueba a Adán para que supiera su propia voluntad e intelecto e emociones y falló para Adán. Y en el pacto edénico sabemos que tenía la misión de rellenar la tierra, el cual siguió haciendo su trabajo. En el Edén se cumplió su nuevo mandamiento. Así por eso, por ejemplo, en Romanos 5, capítulo 5, nos dice que el pecado vino sobre un hombre y salió por un hombre. ¿Se fijan? Vino por Adán. ¿Por qué echaron la culpa a Adán? Porque él era la cabeza. No quiere decir que no le fue como le fue mal a Eva, le fue peor a Eva. Iba a sentir dolores de parto. Pero el responsable es el varón. Entonces vemos que esa dispensación de la conciencia. Expulsaron a Adán del Edén. En la dispensación del gobierno humano, por 427 años, Dios les mandó que se esparcieran, el cual no lo hicieron, ¿verdad? Y vino el primer anticristo, Nitro, el primer cazador de almas, y quiso hacer la torre de Babel. ¿Y qué hizo Dios? Separó a todos, va, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo aquí? ¿Qué símbolo hizo aquí? El arcoíris, va, la señal. ¿Ve? ¿Aquí qué señal hizo aquí? La circuncisión. ¿Se fija? ¿Se fija como circuncisión? Circuncisión. Ok, ya, bueno. Se fija como aquí es la espada del querubín, el arcoíris, la circuncisión. ¿Y cuál es la señal en la ley? La misma, porque es temporal, la circuncisión. Y después no hay señal. ¿Por qué? Porque caminamos por fe. Es invisible esa señal. ¿Cuál fue la señal de terminar la ley? La cruz. Es el fin de la ley. Por eso mucha gente no abraza la cruz, porque quiere seguir en el antiguo pacto. Si tú tienes revelación de la cruz, entonces sabes que estás en el nuevo pacto, en una nueva dispensación de la ley. ¿Verdad? La ley tenía 4 códigos, ¿verdad? De justicia, leyes civiles, de relaciones de hombres morales, de adoración, de sacrificios, de leyes espirituales. Por eso mucha gente no comprende la palabra de Dios. Dice, yo soy sabatista y yo celebro los sábados porque lo dicen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos ya no son vigentes. ¿Qué? ¿Cómo que los 10 mandamientos no son vigentes? ¿Qué? Claro, porque para una ley tienes que tener consecuencias. Si no, no es ley. Si tú fornicas, nombras el nombre de Dios en vano o trabajas el sábado, es muerte. ¿Hace la ley? ¿Hace la ley? No, ¿verdad? No hace la ley. Entonces, los mandamientos de Dios son para el pacto antiguo. No pueden hacer la ley. Ya en el nuevo pacto se repiten varios de esos mandamientos diferentes para la iglesia, pero sin consecuencias. Dígame, hermano. Tampoco pueden hacer la ley hoy en día, pastor, porque
si alguien comete pecado, no le pueden tirar piedra porque lo están asesinando y entonces le pueden arrestar. Claro, se escaparon, ¿verdad? No podemos apedrear a los falsos profetas, se escapan, pero ganas sobran. ¿Por qué? Porque están blasfemiando la palabra de Dios. Ya no puedes apedrear a alguien que fornicó, a alguien que trabajó el sábado. Tú te dices sabatista, vas a la Walmart el sábado, ya pecaste. Porque la ley dice que tú te encierras el viernes de la noche, apagas todas las luces, ni una velita puedes tener, nada que de internet, ni que televisión, nada. Ni mucho menos hacer lo que tú quieras. Entonces, agarra la ley a su manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sábado es una señal para el sacerdocio, para la ley. Esa fue la señal aquí fue la circuncisión y aquí el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es ceremonial. ¿Sí? Dice, yo les doy el sábado como señal. Lo dice la Biblia. Pues ahí está la señal, el sábado. Ahí lo tienen. Pero ya tú tienes un nuevo pacto, ¿cómo vas a ir el sábado a la iglesia? Ya no hay esa señal. ¿Por qué? Porque se terminó, porque Jesús es el fin de la ley, ¿verdad? Jesús cumplió la ley, desde Isaías hasta Malaquías, ¿verdad? Jesús cumplió la ley. Seguimos adelante, ¿verdad? Ya vamos avanzando. Esa es una introducción a las dispensaciones. Vamos a tener un estudio por cada dispensación, más profundo de cada dispensación, y usted va a decir, wow, todo eso podemos saber del Edén, wow, podemos saber todo eso de la conciencia, y usted va, wow. ¿Por qué? Porque hay mucho que aprender y no sabemos. Y agarre su libreta, póngase a escribir, porque eso es bueno que usted aprenda, porque esto se lo enseñaban en los mejores seminarios aquí en los Estados Unidos, cuando Harvard era colegio para pastores y Princeton para colegio para pastores, ¿verdad? Porque después con los años cambió y muchos se corrompieron. Entonces hay periodos y tenemos que ver que la era de la gracia, la más importante, vamos a leer en Efesios 2:8. Ya la leímos, creo, Efesios 2:8, ya la leímos. Hechos 4:33. O Actos 4:33. ¿Qué nos dice la Biblia? La palabra de Dios nos dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, de Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. ¿Por qué era abundante gracia? Porque era el pacto de gracia, ¿verdad? Hechos 10, del 8 al 27, dice: y había gozo en aquella ciudad, pero un hombre llamado Simón, antes que ejercía magia en aquella ciudad, se había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, y oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Porque mucha gente sigue engañando con hechicería, con misticismo, con sortilegio, con santería, pero cuando tú escuchas el verdadero evangelio, puedes reconocerlos. De otra manera jamás los puedes reconocer. Van a estar infiltrados en las iglesias siempre. Pero la única manera que Dios te abra los ojos espirituales es con el poder del verdadero evangelio. De otra manera vas a estar equivocado. Y dice el 27: entonces se levantó, sucedió que un etíope, un eunuco, de candencia del reino de los etíopes, estaba sobre todos los tesoros, y vino a Jerusalén para adorar. Lee la historia del eunuco, ¿va? No la vamos a leer toda. Tito 3:7. Tito 3:7 nos dice la palabra de Dios: para que justificados por su gracia visitemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿qué te da la herencia? La gracia.
no las obras. ¿Qué te da la herencia? La gracia. Porque dice Efesios 2:8-9, por gracia y fe sois salvos, y esto no de vosotros, ¿verdad? Romanos 5:20. Estamos en un pacto ahora de gracia. Romanos 5:20. Dice la palabra de Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Porque estamos en un nuevo pacto de gracia. Entonces es muy importante que tú sepas las dispensaciones de Dios, porque esa es la única manera que tú puedes estudiar la palabra de Dios correctamente. Como dice la palabra de Dios, preséntate como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse. Si yo leo algo en la Biblia y está aquí, obviamente que no, yo no soy Adán, yo no vivo en el huerto de Adán. Yo tengo ese mandamiento de no comer el árbol prohibido, no va. Yo no tengo eso, yo tengo muchos mandamientos. La iglesia tiene sus propios mandamientos. Vamos a estudiar los mandamientos de la iglesia y usted se dará cuenta que mejor se quiere quedar con los 10 porque son muchos. Los mandamientos de la iglesia los dan todos los apóstoles que Jesús encomendó para que nos diera a la iglesia. Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, Jesús tienen mandamientos para la iglesia. Por eso hay que estudiarlos para saber qué nos pertenece a la iglesia. Si estoy aquí en la conciencia, ¿verdad? No puedo yo hacer lo que hacen ahí en la conciencia, ¿verdad? O solamente que yo me voltee a Dios y me vaya al nuevo orden mundial. Aquí en el gobierno, ¿verdad? Que es donde Dios empezó a gobernar. ¿Hay jueces ahora? No va. Entonces, ¿por qué dicen, ahora yo soy pastora porque Débora era jueza? Fuera de lugar. ¿Por qué? Porque para la iglesia Dios no instituyó eso. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, quieres tener una vida conforme al corazón de Él, una vida llena de paz, de gracia, estudia correctamente la palabra de Dios. Eso te va a abrir los ojos espirituales y nadie, absolutamente nadie te va a poder engañar. Eso es lo más importante que tú veas. Al saber las dispensaciones de Dios, es muy difícil ahora que te vuelvan a engañar. Vamos a poner un ejemplo muy fácil para terminar. Iglesia Católica, ¿qué hace? Aquí estamos, ¿va? Nosotros vivimos en este tiempo. Iglesia Católica regresa aquí a tener ¿qué? Sacerdotes. Está fuera de lugar. ¿Se fijan? Pentecosteses se regresan aquí a Hechos. Hechos capítulo 1 y 2. Están fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no leen todo el libro de Hechos, porque es un libro de transición. O se regresan al milenio, a las promesas del milenio. Los carismáticos y pentecosteses están fuera de lugar. Entonces, los sabatistas se regresan al sábado. Están fuera de lugar. Entonces usted discierna con la palabra de Dios donde usted está. Tenga una sana doctrina para que no lo engañen y no le mientan. Porque dice la Biblia que cuando tú creas al Evangelio, Dios te va a dar el Espíritu para que tú seas dirigido a toda verdad. Toda verdad. Entonces, no a medias verdades, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú sepas para estudiar la Biblia. Después vamos a tener un estudio de cada dispensación en su iglesia, ¿verdad? Y vamos a darle gracias a Dios por esta pequeña introducción a las dispensaciones. Lo más importante, querido hermano en Cristo, es que tú creas al Evangelio. Para eso nosotros fuimos llamados. No para otras cosas, sino para anunciar la palabra de gloria cada vez que podamos. ¿Cuál es la palabra de gloria? El Evangelio de gloria, que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y en las Escrituras dice que Él ya derramó su sangre y creemos en su sangre y por eso estamos en el nuevo pacto de gracia, en la era de la iglesia.
Y no podemos irnos nosotros ni al futuro ni al pasado. Dios nos quiere en la era de la iglesia, porque murió por su iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Dios dice, Amén. gloria a Dios. Que Dios los bendiga.